En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos 8, 27, 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se los llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones fraternas para todos ustedes. Estamos en este jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra hoy a San Onésimo. Siendo esclavo, fugó de la esclavitud y fue acogido y engendrado en la fe por San Pablo cuando estaba prisionero en la cárcel en Roma. San Pablo lo acoge con un amor profundamente paternal, lo convirtió, lo bautizó y luego lo envió a la casa de Filemón con una carta de recomendación, que dicho sea de paso es una carta muy tierna. San Pablo dice: recíbelo como a mí mismo, pues yo lo he engendrado en la cárcel entre cadenas. San Jerónimo nos cuenta algunos rasgos de la vida de San Onésimo. Nos dice que llegó a ser predicador del Evangelio y luego fue obispo de Éfeso por orden del apóstol Pablo. Posteriormente, Onésimo fue hecho prisionero, fue llevado a Roma y ahí murió mártir, pues fue condenado a la pena de lapidación. Allí tenemos cómo también los conversos van testimoniando su fe en el Señor Jesús con todo su amor, con toda esa entrega, inclusive con su sangre. San Onésimo ruega por nosotros. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Un primer punto nos habla de la ceguera de San Pedro, que no entiende la propuesta de Jesús cuando habla de su sufrimiento y de la cruz. Pedro acepta a Jesús como Mesías, pero no como Mesías sufriente. Es decir, Pedro quiere un Mesías a la medida humana y no un Mesías según el proyecto de Dios. Recordemos que Jesús decía: cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y esta levadura precisamente ya va influenciando en los apóstoles. Recordemos que la levadura de los fariseos era la hipocresía y el legalismo, y la levadura de Herodes era el abuso del poder y también su situación de adulterio. Es decir, la propaganda del gobierno de la época, que hablaba solo de un Mesías glorioso, de un Mesías vengador y guerrero, ha llenado la mente de los demás, inclusive de Pedro. Para entender bien todo este alcance de la ceguera de Pedro, es importante colocar, por tanto, en el contexto que se requiere. Segundo, contexto literario.
El Evangelio de San Marcos tiene 3 anuncios de la pasión y muerte de Jesús. El primer anuncio en Marcos 8, el segundo en Marcos 9 y el tercero en Marcos 10. Este conjunto de anuncios que va en estos 3 capítulos es una larga instrucción de Jesús a los discípulos para ayudarles a superar la crisis provocada por la cruz. La instrucción es introducida por la curación de un ciego de nacimiento y también se cierra por la curación de otro ciego. Los 2 ciegos representan la ceguera de los discípulos. La curación del primer ciego fue difícil. Jesús tuvo que realizar 2 etapas, como ya veíamos en la reflexión anterior. Igualmente difícil fue la curación de los discípulos de Jesús. Jesús tuvo que hacer una larga explicación respecto del significado de la cruz para ayudarlos a percibir algo, pues era la cruz la que provocaba en ellos la ceguera. Veamos la curación del ciego. Por tanto, tercera reflexión, la primera curación del ciego. Un ciego pide a Jesús que le cure. Jesús lo hace, pero de forma distinta. Lo lleva fuera de la aldea, luego le pone saliva en los ojos, impone sus manos y pregunta: ¿ves algo? Y él dice: veo personas que parecen árboles. Percibe solamente una parte, confunde árboles con personas y personas por árboles. Solamente en su segundo intento Jesús logra curarle de la ceguera. Esta realidad, esta descripción, introduce también a la realidad de los discípulos. En realidad aquí el ciego es Pedro. Él acepta a Jesús como Mesías, pero como el Mesías glorioso, guerrero, triunfador. Percibía solo una parte. No quiere el compromiso de la cruz. Tercero, el descubrimiento de la realidad. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen los demás que soy yo? Ellos responden con las diversas opiniones que escuchan, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, uno de los profetas. Después de escuchar estas opiniones, Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Mesías, el Cristo. Esto es del Señor. Este es el Mesías esperado. Jesús concuerda con Pedro, pero le prohíbe hablar de esto con la gente. ¿Por qué lo prohíbe? Porque todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su manera. Unos como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, como guerrero, como juez, como profeta. Parecía que estaban esperando a un guerrero y no a un Mesías servidor sufriente, como el que anuncia Isaías en el capítulo 42. Cuarto, el primer anuncio de la pasión. Luego de esto, Jesús comienza a enseñar que el Mesías es el servidor. El Mesías es el que va a ser condenado a muerte en el ejercicio de su misión de justicia. Pedro se asusta y por eso llama a Jesús a un lugar apartado. Señor, tú no puedes sufrir esto. Si el Mesías tiene que ser alguien glorioso, ¿cómo va a ser alguien que sufra semejantes consecuencias? Pero Jesús le responde: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Satanás es una palabra hebrea que significa acusador, aquel que aleja a los demás del camino de Dios. Jesús no permite que alguien lo aleje de su misión. Detrás de mí, Satanás. Pedro debe seguir a Jesús, no debe invertir los papeles y pretender que Jesús le siga a Pedro. Hay que seguir el proyecto de Dios. Por tanto, que nuestro Dios en su amor providente nos bendiga, nos ayude también a quitar nuestras cegueras y a caminar obedientemente en el proyecto de Dios, haciendo lo que Jesús dice: tomen su cruz de cada día y síganme. Abundantes bendiciones para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.